Vamos a reunir un par de preguntas más. Nos ha pedido la palabra don Jorge Requena. Gracias. La pregunta era muy sencilla. Quería saber puesto que el objetivo es aumentar la recaudación, quisiera saber si existe algún estimado de cuál sería el impacto fiscal, cuál sería el impacto recaudatorio de estas medidas tributarias. Gracias. Gracias, Jorge. Carlos Hugo, adelante. Gracias, José, y gracias por las exposiciones. Me demuestra la importancia del dicho ese, que no hay que pelearse con el abogado, con el cocinero, con el médico y con el contador, porque más allá de la buena voluntad profesional que podemos tener en general para conocer estos temas, estamos en manos de operaciones matemáticas y de juegos de simulación en los que resulta casi metafísico, esotérico el asunto. Entonces, coincido con Rosa que nuestra preocupación como ciudadanos vinculados a procesos está en relación al uso de los recursos, que probablemente, y su distribución es más nítida y más clara en términos de volúmenes que en la forma de cómo se llega a ellos. Una de mis preguntas operativas ya ha sido dada la respuesta, es si se han hecho simulaciones de cuánto significará mayor ingreso con todos estos arreglos o todas estas propuestas. Y finalmente un tema que va en la lógica de lo que planteaba Roberto, si aquí hay periodistas y hay medios que quieren utilizar esta información para orientar a la ciudadanía y a los contribuyentes que estamos en una vulnerabilidad y en una indefensión total, ¿cuál sería una consigna ciudadana frente a este proyecto? Porque me declaro ignorante para efectos prácticos, es decir, y con esto más no van a terminar argumentando una razón más para meternos presos o para perseguirnos. Gracias. Antonio Sarabia. Mira, yo quiero hacer un pequeño comentario. Estoy muy de acuerdo con Rosa Talavera en unas cosas que ha dicho, pero completamente en desacuerdo con otras cosas que ha dicho. Estoy muy de acuerdo con ella en que la política tributaria debería ser parte de la política fiscal en general, y la política fiscal parte de un modelo económico que le planteemos al país, ¿no es cierto? Entonces la política tributaria no puede ser discutida in isolation, como se dice en inglés, sino que debe estar discutida como parte de lo que se ofrece al país como modelo económico. Estoy muy de acuerdo con eso. Eso implica, por lo tanto, que yo quisiera, por ejemplo, un gobierno que gaste muchísimo menos, que deje de tener 14 ministerios, 53 viceministerios, y que, por lo tanto, necesite recaudar menos, ¿no? Número uno. Pero estoy completamente en desacuerdo en que los tributos deben ser usados como un mecanismo de redistribución del ingreso. ¿Ah? Eso me parece ineficiente y me parece inmoral. Inmoral castigar a los exitosos, a los que han logrado acumular riqueza, que han logrado generar riqueza, y les vamos a pedir que pongan más impuestos. Yo soy un convencido del flat tax, que todo el mundo pague lo mismo, y ojalá pague muchísimo, muy poco, ¿no? Hay mucha evidencia de que se puede lograr crecimiento económico muy fuerte si no tenemos impuestos progresivos, porque eso desincentiva al generador de riqueza, al empresario, etcétera, ¿no? Entonces solo quería plantear ese comentario. Que pidió la palabra doña Rosa Talavera, sea la primera que haga un comentario. Adelante. Bueno, yo para contestar a lo que acaba de decir Antonio, uno de los objetivos de la política tributaria es buscar la equidad, ¿no? El sistema boliviano es absolutamente inequitativo, porque el 70% de los impuestos que se recaudan vienen de impuestos indirectos, el IVA. Y el IVA afecta con más fuerza a la gente de menores ingresos. Entonces, eso ya genera una inequidad. Pero bueno, o sea, el tema de si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos es un tema que se discute. A nadie le gusta pagar impuestos. Sin embargo, si uno mira las elaboraciones que hace, por ejemplo, la CEPAL en base a estudios específicos de todos los países, la recomendación es aumentar
el peso de los impuestos a la renta de las personas naturales y de las sociedades en relación a lo que ahora se recauda por impuestos indirectos. Y un otro comentario que quería hacer, también en términos comparativos, es que en otros países las sanciones por incumplimiento de deberes son mucho más altas que en Bolivia. Estaba yo viendo un documento en el que, por ejemplo, en la Argentina, la sanción es entre 2 y 10 veces el impuesto omitido en función de los montos. Y así en otros países, en Brasil son más altos, en Nicaragua, en República Dominicana, las sanciones son más altas. No sé qué efecto concreto tiene, pero evidentemente si a mí me dicen que me van a cobrar el 300% del tributo omitido, sino del tributo omitido, voy a tener un fuerte estímulo, como decía José Antonio, a no omitir, ¿no? Entonces, eso es el tema y espero que ahora ya me hayan visto en la cámara. Adelante, Roberto, por favor, y después vamos con nuestros expositores. Gracias. Yo tenía entendido que la ley 843 en realidad tenía una visión transitoria para poder iniciar las recaudaciones en una época inmediatamente posterior a la época del caos que habíamos tenido en la UDP y después el ajuste que estaba lleno de impuestos que no recaudaban, que era complicado, etcétera. Y se había optado sobre todo por el tema del IVA, por la facilidad de recaudación y por la idea de que con eso se podía entrenar al contribuyente a pagar los impuestos en la medida en que era un mecanismo relativamente sencillo. Pero la idea era que en el futuro eso fuera trasladándose a un tipo a una estructura tributaria que fuera más incluyente y más equitativa. Me refiero al tema equitativo ahora en relación al comentario que hacía Rosa. Es verdad que el impuesto al IVA puede gravar más los ingresos de los más pobres, etcétera, pero el hecho de la inequidad aquí está en que una gran mayoría de potenciales contribuyentes simplemente están excluidos de la contribución, ¿no? El peso más fuerte del sistema tributario cae sobre una minoría de trabajadores y empresarios que son los formales, ¿no es cierto? Todos sabemos en este momento la consigna es no saques MIT porque te vas a perder en pagar impuestos y luego multas y luego fiscalizaciones y luego una cantidad enorme de cargas formales que, como ustedes mismos lo han mencionado, van generando un sistema en el que le resulta al fisco cada vez más útil poder crear multas y mecanismos sancionatorios que el propio impuesto. Yo creo que el problema es que en este momento tenemos un sistema tributario, como lo decía Antonio Saravia, que no favorece, no estimula, no incentiva la inversión, tampoco estimula e incentiva el ahorro, y con esta medida menos todavía. Realmente al gobierno parece no importarle la suerte económica de la población, ¿no? Se contenta con tratar de exaccionar una buena cantidad de tributos de aquellos que son tan incautos como para tener NIT y emitir factura, y después de las grandes empresas, ¿no? Esos son sus dos áreas de recaudaciones. Entonces, realmente no está preocupado por la reactivación, por la creación de empleo, por la generación de mayor productividad, etcétera, ¿no? No amplía la base tributaria hace mucho tiempo, le tienen terror, pánico al desafío de ampliar la base tributaria y de incluir a cada vez más gente, y sin duda no recauda con eficiencia lo que necesita, porque además lo que necesita, entre comillas, es cada vez más grande, como ustedes lo han planteado, por un excesivo gasto en todo lo que se le ocurre al gobierno, ¿no? Y en esta última etapa con mucha más fuerza, porque se han dedicado a crear empresas en la idea de que con eso van a poder reactivar la economía, cuando está demostrado por su propia experiencia, ¿no es cierto?, que todas sus empresas son ineficientes, no hay ninguna que pueda mostrar resultados positivos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tienes razón, estamos discutiendo un mecanismo muy pequeño de cambios, pequeñísimo de ajustes, y estamos omitiendo el gran desafío que es debatir una reforma tributaria a fondo. No era el objetivo de este evento, sin duda. Hace un momento Orlando Castellón
compartido el enlace a la propuesta de Milenio, que aquí mismo lo hemos presentado hace algunos meses. Creo que Rosa y Roberto Ugarte también han hecho una propuesta de reforma tributaria. Yo creo que tenemos que ser mucho más audaces y agresivos en propuestas de reforma, ¿no? Con esto termino, Pepe. Hace un tiempo hice una pequeña encuesta y le preguntaba a la gente común, le decía, ¿a ti tú pagas impuestos? No, no pago impuestos. ¿Y estarías dispuesto a pagar si fuera más sencillo, más práctico y más barato pagar impuestos? Por ejemplo, el 10% de tus ingresos y que no te molesten más. Por supuesto, me dice, hay que pagar impuestos, si no, no tenemos educación, salud, caminos, etcétera. Pero lo que desanima a la gente de pagar impuestos no es solamente la carga tributaria, que es grande, sino la carga formal y la carga judicial que se le viene encima, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a una reforma que simplifique absolutamente el pago de impuestos, que lo haga mucho más fácil y que precisamente incluya a todos y aliente el ahorro y aliente la inversión. José Antonio, algunos comentarios sobre lo dicho. Voy a empezar sobre el comentario relativo al problema de la utilización o de la función del sistema fiscal como un mecanismo de redistribución. En realidad eso depende desde el punto de vista económico del enfoque ideológico que se tenga, ciertamente, y por tanto del enfoque político que se tenga de la realidad. Sin embargo, hoy por hoy, ya en términos prácticos, no se puede esperar que haya una ley que vaya en ese sentido, siendo que la constitución política condiciona, y no solo en Bolivia, se ha convertido en un principio universal, a que la política fiscal esté regida por el denominado principio de progresividad. Hay algunas justificaciones, algunas lecturas, ya no, tal vez no tanto desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista jurídico institucional, que explican la validez de ese principio y la tendencia a que quien tiene mejores condiciones tribute más. Ya lo mencionaba Rosa, en nuestro sistema tenemos una preponderancia de la tributación indirecta versus la directa, y la indirecta evidentemente castiga al que tiene menos recursos. Es decir, yo puedo ser una persona de escasos recursos, pero igual cuando pago la luz, cuando tengo que acudir a la farmacia a comprar un remedio o hago cualquier compra, me viene ya el IVA ahí cargado, el impuesto, ¿verdad? En cambio, cuando comparamos a esas mismas personas en términos de su tributación ya directa, no indirecta, es posible regular, modular el nivel de aporte de cada ciudadano al Estado. Desde ese punto de vista, yo no tengo duda de que lo que nos falta es equidad y en ese sentido, progresividad. Pero la equidad tiene muchos problemas en nuestro país, es decir, es más una linda palabra que cualquier otra cosa, al menos en materia tributaria. Este propio proyecto, si ustedes se fijan, va a poner los profesionales independientes en comparación con los trabajadores dependientes, de todos modos, en un sistema absolutamente inequitativo, porque deducir 2 salarios o 4 salarios, como hacen los dependientes, el no poder deducir los aportes a la seguridad social, como hacen los dependientes, etcétera, hace nomás que el profesional termine pagando como persona natural mucho más tributo que el dependiente. Si a esto le sumamos que los dependientes no pagan IT, como se menciona hace rato, pero tampoco pagan IVA, en cambio los profesionales independientes sí, etcétera, hay una deformación que no se está resolviendo con este proyecto de ley. Desde ese punto de vista, valoro muchísimo los comentarios que dicen estas cosas de detalle, como Rosa decía, estos parches, realmente no tienen sentido, no aportan en nada en nuestra coyuntura actual. Absolutamente nada. Por eso, al responder a las preguntas que nos había pasado Roberto, mi respuesta ha sido no, esto no es política tributaria, esto para mí es modificar seguramente para tratar de que algunos que no han logrado pagar sus planes de pago los paguen ahora, encima en mejores condiciones, no sé. Pero como política tributaria no le veo ningún sentido.
Para mí está claro que tenemos que apuntar a una reforma integral, no solo del derecho sustantivo, es decir, no solo esto de la imposición a las personas naturales con carácter general, etcétera, sino también en cuanto a la regulación de la relación entre el fisco y el contribuyente, es decir, entre la administración tributaria y los contribuyentes, el código tributario. Por ejemplo, esto que se amplía de 10 a 20 días para que te arrepientas con un poco más de comodidad. ¿En qué aporta? Piénsenlo. Solo me está dando 5 días más para tomar una decisión de si me acojo al arrepentimiento eficaz o no. ¿Qué es el arrepentimiento eficaz? Es ir, entregarme a la administración tributaria, pagarle todo lo que dice que le debo a cambio de que no me aplique sanción. En el fondo hay chantaje. Es decir, no estamos resolviendo problemas de justicia tributaria. Para mí, en todo caso, habría que hacer una revisión completa del Código Tributario, al menos en su título relativo a derecho sancionatorio, y que regulemos algo que sea mucho más razonable en el país, que no provoque, como ha mencionado también Orlando, a través de institutos como la prescripción, etcétera, que la mora crezca, porque a la larga quedamos mal parados, porque todas estas cosas que se hacen no están logrando que la gente tenga un cumplimiento voluntario y razonable de sus obligaciones tributarias. La prueba es esa acumulación. La gente no tiene ganas, no está yendo como la Caperucita Roja a pagar sus impuestos feliz cruzando con su canastita al bosque con el dinero para entregárselo al fisco. No está ocurriendo eso. No ocurre en ningún lugar del mundo, pero en otros países hay muchas mejores condiciones para enfrentar las obligaciones tributarias. En cuanto al comentario sobre las multas por deberes formales, que son mayores en algunos países en comparación con las que tenemos en el país. Solo hacerles notar lo siguiente. En materia tributaria hay una obligación tributaria principal, que es la obligación de pagar el impuesto. ¿Ya? Alrededor de esa obligación, la legislación, los sistemas jurídicos tributarios crean otras obligaciones que apuntan a sostener, fortalecer, asegurar el cumplimiento de esa obligación de pago. A eso en Bolivia le llamamos deberes formales, que son las obligaciones accesorias, digamos, a la principal. Entonces, para eso me imponen que me inscriba en el RUC o NIC, que lleve registros, que los conserve durante algún tiempo mis libros, mis respaldos. En fin, hay una serie de deberes formales que debo cumplir y que si no los cumplo me van a sancionar. A mí me hace mucho sentido incluso que los deberes formales, su incumplimiento, sea sancionado más severamente que el propio no pago. Porque en el momento en que la gente sabe que no llevar los registros, no inscribirse, no declarar a tiempo, etcétera, le va a costar caro, va a cumplir con todos ellos y con eso se estaría asegurando el cumplimiento de la obligación tributaria, independientemente de que el sistema deba ser mejorado en términos de equidad, como hemos mencionado hace un momento. Finalmente, es cierto, cuando se aprobó la ley 843, estábamos en una coyuntura no solo de hiperinflación y todo aquello, sino de un incumplimiento tributario brutal. Brutal. Nuestras recaudaciones, hasta donde recuerdo la información, no llegaban al 1% o uno más del PIB nacional. Entonces, y la corrupción y las declaraciones falsas, etcétera, de las rentas. En aquel tiempo teníamos una imposición a la renta global, como se mencionaba hace un momento, que alcanzaba a personas naturales, jurídicas y por tipos de rentas. Eso se eliminó porque no estaba funcionando, era igual a nada. En vez de eso, se creó un impuesto a la renta presunta de empresas para las personas jurídicas y este se iba para las personas naturales. Si se dan cuenta, se eliminó la imposición a la renta. Y con ello, ya terminó, con ello, la visión era que esas medidas debían ser estrictamente coyunturales, en tanto mejorara la situación económica del país, para retomar después una imposición a la renta. Ha sido el año 94, casi 5 años después, que se ha repuesto el impuesto sobre las utilidades de las empresas. En el año 2004 se hizo, en ese entonces yo trabajaba en el Viceministerio de Política Tributaria, un proyecto de ley que tiene que estar en algún anaquel de ese viceministerio, un proyecto de ley de creación de un impuesto a la renta de personas naturales y su reglamento.
debe seguir ahí, no sé ya de qué color está ese papel. Pero nunca se ha perdido el enfoque, por lo menos no en aquellos tiempos, de que había que reponer la imposición a la renta, porque todos estamos conscientes de que son los impuestos directos los que traen equidad a un sistema tributario. Mientras sigamos con este tipo de medidas que no resuelven la imposición sobre la renta de las personas naturales, no va a funcionar nuestro sistema de manera adecuada. Orlando, a ver, para ir cerrando, ¿cuáles son tus criterios sobre lo expuesto y comentado? Solo para no dejarlo en la duda a don Jorge Requena, porque no le han respondido. Sensiblemente nosotros no tenemos esa información, debería venir acompañada con un estudio económico que nos diga cuál es el impacto esperado. Obviamente en temas de tributación y de política fiscal no es fácil, es un poco complicado y se recurre no obstante a variables DAMI o a simulaciones para poder calcular, pero no tenemos acceso a esa información y no podríamos decirle. Jugando y bromeando un poco con José Antonio Nogales, decíamos que si acaso la reducción de la sanción del 100 al 60% se impacta en una reducción en la cartera de mora, estaríamos dándonos cuenta de que esa cartera de mora que está en las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tenía el accesorio, pero realmente tampoco creemos que eso sea, es simplemente un comentario, porque lastimosamente a pesar de haber pedido la información cuando estábamos trabajando en otras investigaciones no está disponible. Entonces tampoco pudimos hacer simulaciones propias. Finalmente, estaba un comentario final, porque ya lo dijo todo el doctor José Antonio Nogales en el entendido de las anteriores preguntas, está relacionado con la equidad del IUE para los profesionales independientes. La razón, como bien explicaba el doctor Antonio Nogales, era facilitarle la vida a profesional independiente sacándolo del RSIVA y colocándolo en el IUE, pero el grave error que se cometió fue establecer la presunción en un 50%. Y me explico. El principal insumo para un profesional independiente es la materia gris. Y esa materia gris necesariamente necesita, igual que una máquina, descansar, relajarse, necesita atención médica, necesita alimentarse, necesita educarse, necesita viajar, necesita despejarse, necesita un montón de cosas. Lastimosamente, ese 50% presunto es demasiado alto, es demasiado alto. Ese ha sido el error por el cual el profesional independiente, a mi criterio, tiene un tratamiento totalmente inequitativo. Y eso se enfatiza mucho más cuando no se le permite descontar al profesional independiente justamente los gastos médicos, los gastos en educación, los gastos en traslado, los gastos en transporte, otros gastos y sobre todo queda además librado a la subjetividad del criterio del fiscalizador para que no le reconozca la vinculación de otros gastos. En su momento se dijo que el IVA y el IUE son columna vertebral del sistema tributario y las facturas son la médula espinal. En ese momento de la década del 80, perdón, finales del 80 y la década del 90, el control era muy difícil, muy complicado, muy complejo. No obstante, ahora el sistema de facturación electrónica prácticamente está en toda la región, En Bolivia estamos yendo pasito a pasito, lento en esa línea. Y por lo que el sistema de facturación electrónica y su aplicación y difusión pudiese ser más bien un mejor mecanismo para evitar ese mercado negro de facturas apócrifas, evitar ese tipo de tratamientos y de discriminación o de incorporación de mayor inequidad en el sistema. Entonces, esa parte también debería ser impulsada, ser consolidada. Dicho esto, no sé si queda algo más en el tintero que me haya olvidado. Les agradezco mucho a todos su atención. Don Roberto Ugarte, no sé si quiere hacer algún comentario final. Bueno, podría mencionar lo siguiente, ¿no?
en nuestro país no vamos a poder ampliar la base tributaria con la actual estructura que tiene con la ley 843. Como se ha mencionado, la estructura tributaria tiene más preponderancia con los impuestos indirectos, el IVA. Entonces, el IVA, ¿quiénes pagan actualmente? Cerca, bueno, podríamos decir Gracos, 4.000 contribuyentes pagan el 75% de los impuestos indirectos, del total de los impuestos. Entonces, quiere decir, todo está cargado en retenciones, en percepción de parte de las empresas grandes que los aplican a los consumidores, ¿no? Entonces, podríamos decir de que prácticamente todos los ciudadanos pagamos el impuesto, seamos formales o informales. Para ampliar la base tributaria en sí, lo que ya se había manifestado, necesitamos complementar con otro impuesto, que es los impuestos directos, el impuesto a las rentas de las personas. De esa manera se podría ya controlar a todos esos sectores informales que a través de su crecimiento del patrimonio se pueda, digamos, evidenciar de qué manera están obteniendo ingresos, ¿no? Entonces, teniendo un sector informal, no va a ser posible, no ha sido posible todo lo que la administración tributaria realiza, operativos, control de facturas, simplemente son obligaciones rutinarias que no tienen ningún efecto, ¿no? Saben los mismos contribuyentes que clausurando 1, 2, 3 los locales, eso no va a pasar nada, no va a tener significancia, ¿no? Entonces, lo que sí se debería hacer es cambiar, hacer una reforma para que sí haya una base amplia de contribuyentes directos, ¿no? Muchas gracias. José Antonio, ¿querías complementar algo? Algo se quedó en el tintero. Sí, algo muy rapidito, con relación a la pregunta o requerimiento del señor Requena, precisamente. Lo apropiado, lo correcto, cuando se envía un proyecto de ley de contenido tributario a la Asamblea Nacional, es que vaya no solo con su exposición de motivos teórica, es decir, que es un elemento más teórico que otra cosa, sino que debería ir acompañada de el impacto, o sea, qué es lo que se intenta obtener, ¿no? Para que los legisladores tomen eso como uno de los parámetros fundamentales para ver si aprueban o no aprueban esa iniciativa. Lamentablemente, como ya se ha dicho antes, especialmente Rosa ha sido insistente, esto es un parche, no es una verdadera norma de política tributaria. Y es típico de los parches que se manden así porque no se sabe ni cuánto se va a recaudar. En el caso de las facilidades de pago, la reapertura de los procesos cerrados, etcétera, ya es comprensible que no se pueda hacer una estimación más o menos certera, porque no se sabe, no se puede adivinar cuánta gente va a ir a pagar voluntariamente o a acogerse voluntariamente a esta reapertura de las facilidades de pago. Pero en el caso del RCIVA, desde mi punto de vista, es imperdonable. En el caso del RCIVA, sí se debió haber acompañado con una demostración del impacto fiscal de esta medida. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, José Antonio. Gracias a todos nuestros exponentes y a todos los que han participado el día de hoy.